Hola, ¿cómo están chicos? Los saludo otra vez. Este va a ser un nuevo tutorial para que podamos seguir desarrollando nuevos temas, ¿sí? Y aparte también para poder interactuar, seguir charlando un poco. Les cuento algunas cosas. Como ya saben, nos vamos a mudar hacia Classroom para hacer todas nuestras actividades. Intenté tener en cuenta todas las sugerencias que me dieron mediante las encuestas para mejorar las clases. Intenté mejorar la calidad de imagen. Díganme si se nota. Este tutorial va a intentar ser un poco más corto, más dinámico, y voy a usar algunas herramientas como simuladores o capturas de pantalla para explicar mejor, para que sea más claro. A grandes rasgos, ¿qué vamos a ver en este tutorial? Vamos a hacer un repaso muy rápido sobre lo que representa el centro de masa y sobre la fuerza resultante en sistemas colineales, que es un poco lo que tuvieron que hacer en las actividades pasadas. Y vamos a entrar a un nuevo tema, que es obtener una fuerza resultante, pero ya en sistemas concurrentes, ¿sí? En sistemas de fuerzas concurrentes. Eso va a ser a grandes rasgos lo que vamos a ver. No tengo mucho más para decir, vamos a arrancar y bueno, espero que salga lo mejor posible. Bueno, para terminar de aclarar la noción del centro de masa, como bien dijeron ustedes, es un punto geométrico de los cuerpos, ¿sí? En el cual se puede, a los fines prácticos, representar todas las fuerzas que afectan a un cuerpo sobre ese punto, ¿sí? Por lo general, como ven acá, en los cuerpos que son simétricos, el centro de gravedad suele estar en el centro, ¿sí? en el centro geométrico específico de los cuerpos, por ejemplo, en un plato, en un círculo, en un cuadrado, en un triángulo. Fíjense que el centro de masa está sobre justo exactamente el centro. Pero como vimos en el experimento, el centro de masa no necesariamente no tiene que estar sobre el mismo cuerpo. Por ejemplo, en un aro, ustedes ven que en el centro no hay nada, pero ahí es donde se ubica el centro de masa de este cuerpo. Entonces, si logramos darle un punto de apoyo sobre este puntito, el cuerpo puede permanecer en equilibrio, ¿sí? Este principio lo usan mucho algunos artistas callejeros. Seguramente habrán visto algunos, ¿vieron? Que flotan, como que están levitando, y básicamente lo que utilizan es este principio del centro de masa. Identifican cuál es el punto o el centro de masa y le dan un punto de apoyo, ¿sí? Con algún tipo de estructura, como vemos acá, como hicimos nosotros con los tenedores y el palillo. Le damos algún punto de apoyo a nuestro centro de masa y nos aseguramos de que este permanezca en equilibrio, ¿sí? Entonces ya sabemos que el centro de masa es un punto en donde se concentran todas las fuerzas. No necesariamente tiene que estar sobre el cuerpo mismo, y si ese punto tiene un apoyo, este puede permanecer en equilibrio. Bueno, para que quede claro y hacer un breve repaso de cómo obtenemos la fuerza resultante en un sistema colineal, ¿sí? Yo resolví los problemas que le había pasado en la actividad anterior, entonces los analicemos juntos. Fíjense que acá tenemos dos fuerzas colineales que tienen el mismo sentido, una que mide 6 centímetros y la otra 7 centímetros. Entonces lo que hice básicamente fue graficar la primera fuerza con sus 6 centímetros, y la segunda fuerza la grafico en donde termina, es decir, en la cabeza de la primera fuerza. Comienzo automáticamente a dibujar la segunda fuerza con el sentido que le corresponde. Acá hice la conversión de centímetros a newton, es decir, 6 centímetros equivalen a 12 newtons y 7 centímetros equivalen a 14 newtons según nuestra escala, ¿sí? Y una vez que tengo graficadas las dos fuerzas, tengo que graficar la resultante. Y recuerden que la resultante empieza en la cola del primer vector y
se dirige hasta la cabeza del segundo vector. En este caso, como las dos fuerzas son colineales y con el mismo sentido, ¿sí?, sus longitudes se suman. Por eso tenemos una resultante más larga y va a tener el mismo sentido que las dos fuerzas que la componen. Pero si por el caso contrario tenemos un sistema de fuerzas colineales con distintos sentidos, el procedimiento es el mismo. Dibujo la primera fuerza con su longitud y su sentido, en este caso 12 centímetros, y automáticamente dibujo la segunda fuerza partiendo desde la cabeza de la primera, como en el caso anterior, nada más que ahora esta fuerza tiene un sentido contrario, ¿sí? Entonces tiene que ir hacia el otro lado. Bien, estas serían mis componentes. Calculé cuál era el equivalente. Fíjense, 12 centímetros equivalen a 24 newton y 8 centímetros equivalen a 16 newton. Pero este 16 es negativo. ¿Por qué? Porque dijimos que toda fuerza que vaya hacia la izquierda o hacia abajo serán consideradas negativas. Una vez que establecí estas componentes, tengo que graficar la resultante. Y dijimos la resultante empieza en la cola del primer vector y va hasta la cabeza del segundo vector. Fíjense que ahora, como las fuerzas componentes tienen distintos sentidos, se van a restar sus longitudes y la resultante va a ser esta, ¿sí? Va a tener el sentido que tiene la mayor fuerza, ¿sí? Coincide, ¿sí? Y lo que hago es medir la longitud de esta resultante y obtener cuál es su equivalente en newtons, ¿sí? En este caso medía 4 centímetros, entonces su equivalente es 8 newtons. 8 positivo porque apunta hacia la derecha, coincide con el sentido de la fuerza mayor. Así que quería que nos terminemos de sacar esas dudas para ahora pasar a lo siguiente, ¿sí? A los siguientes temas. Así que bueno. Bueno, en lo que respecta a sistemas de fuerzas concurrentes, podemos encontrarnos con dos tipos de fuerzas concurrentes. La primera es en donde nuestras fuerzas, ¿sí?, sean perpendiculares, es decir, concurran a un punto y formen 90 grados entre ellos, ¿sí?, formen un ángulo recto, como se conoce, ¿sí? Esa es la primera opción con la que nos podemos encontrar las fuerzas concurrentes, y la otra sería lo opuesto a ello, ¿sí? Fuerzas que concurren a un mismo punto, ¿sí?, y que forman un ángulo entre ellas que no es recto, ¿sí?, un ángulo distinto a 90 grados, ¿sí? Entonces vamos a intentar comprender cómo calcular la fuerza resultante en estos tipos de sistemas mediante el método gráfico y un método numérico. No conlleva mayores complejidades, simplemente es importante ser prolijos, poder ser ordenados, utilizar reglas y todo lo que nos pueda ser útil, ¿sí? Entonces vamos a arrancar viendo cómo resolver esto, los sistemas de fuerzas concurrentes con ángulo recto. Bien, para la resolución entonces de estos sistemas de fuerzas concurrentes con un ángulo recto, ¿sí?, básicamente a la hora de la resolución gráfica es bastante sencillo. Lo que tenemos que hacer es, fíjense, tenemos una fuerza 1 verde equivalente a 6 newtons y una fuerza 2, una fuerza roja, que equivale a 8 newtons. Lo que tengo que hacer es replicar esta fuerza, es decir, dibujar otra fuerza igual con la misma longitud y el mismo sentido y paralela a ella, ¿sí? Tengo que volver a dibujar esta fuerza 1 paralela, pero que empiece desde el extremo de la fuerza 2, es decir, desde la punta de la flecha. Dibujo una nueva fuerza paralela, y esta se va a denominar ahora fuerza 1', es una convención prima, como imagínense un clon de esta fuerza pero dibujada acá. Y ahora hago exactamente lo mismo pero con la fuerza 2, dibujo la fuerza 2', es decir, una fuerza paralela a ella pero que parta desde la cabeza o la punta de la flecha de la fuerza 1, y esta será nuestra fuerza 2'.
Y fíjense que lo que se forma es un cuadrado perfecto, y puede ser un cuadrado o un rectángulo. Y nuestra fuerza resultante es un vector que parte desde el punto en donde coinciden las dos fuerzas hasta el punto en donde coinciden las dos fuerzas primas, es decir, esta diagonal. ¿Sí? Esta es nuestra fuerza resultante, ¿sí? Pero si queremos saber cuál es el valor numérico de esa fuerza resultante, acudimos a nuestro método numérico, y en este caso tenemos que hacer uso de una herramienta matemática, ¿sí? Lo que se conoce como el teorema de Pitágoras. Él había establecido que en un triángulo rectángulo, un triángulo con ángulo recto, el valor de la hipotenusa al cuadrado, es decir, la diagonal, nuestra hipotenusa es la diagonal elevada al cuadrado, es igual a la suma de los catetos elevadas al cuadrado, ¿sí? Y fíjense que acá no tenemos ni más ni menos que dos triángulos rectángulos, ¿sí? Dos triángulos con ángulo recto. Acá tenemos uno y acá tenemos el otro. Entonces lo que podemos hacer es utilizar esta fórmula, es decir, bueno, ¿cuál sería nuestra hipotenusa en nuestros triángulos? La resultante. Entonces, en vez de decir hipotenusa al cuadrado, podemos decir la resultante elevada al cuadrado es igual. En vez de decir catetos, nosotros tenemos fuerzas. Decimos que es igual a la fuerza 1 elevada al cuadrado más la fuerza 2 elevada al cuadrado, ¿sí? Y básicamente ahora resolvemos esta ecuación. La resultante elevado al cuadrado es igual, fuerza 1 igual a 6 newtons elevado al cuadrado más 8 newtons elevado al cuadrado de la fuerza 2, ¿sí? Entonces decimos que la resultante al cuadrado es igual a 6 al cuadrado 36 newtons más 8 elevado al cuadrado 64 newtons, ¿sí? 36 más 64 nos da igual a 100 newtons, ¿sí? Y fíjense que a este lado de la igualdad tenemos la resultante elevada al cuadrado, ¿sí? Entonces tenemos que aplicar la propiedad de las ecuaciones para despejar una incógnita, es decir, aplico radicación a ambos lados de la igualdad, y ahora sí, de este lado me queda la resultante sola, despejada, y de este lado me queda raíz cuadrada de 100. Entonces podemos decir que la resultante equivale a 10 newtons, ¿sí? Raíz cuadrada de 100 igual a 10, ¿sí? Entonces este sería el método numérico para obtener el valor de mi resultante, que es 10 newtons, ¿sí? Mediante el método del teorema de Pitágoras, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver cómo resolver sistemas de fuerzas concurrentes que no tengan un ángulo recto. Fíjense, les quiero mostrar este pequeño simulador que nos muestra cómo se resuelve, cómo se obtienen las fuerzas resultantes mediante métodos gráficos, ¿sí? Acá está el enlace, el link, igual lo voy a compartir por Classroom, edumedia-ciencias.com, ¿sí? Y fíjense que este simulador, acá tenemos, como vimos en el primer caso, un sistema de fuerzas concurrentes que forman un ángulo recto. Ven acá un ángulo recto formado por las dos fuerzas, y la fuerza resultante, ¿sí? Se obtiene de trazar una fuerza U', ¿sí? Una fuerza paralela a esta roja, partiendo desde la punta de la flecha, y otra fuerza paralela, una fuerza B', acá, ¿sí? Con el mismo sentido y la misma longitud, y la resultante, que sería el vector U más el vector B, sería este, ¿sí? De esta diagonal que une. Pero si ahora las fuerzas tuvieran un ángulo distinto a 90 grados, es decir, no tuvieran un ángulo recto, el método para obtener la fuerza resultante sería exactamente lo mismo, es decir, trazar una fuerza paralela a esta fuerza U partiendo desde la punta del vector B, ¿sí? Con la misma dirección y el mismo sentido, es
decir una fuerza así, y a su vez una fuerza paralela a la fuerza B con la misma dirección y el mismo sentido. Y la diagonal que una estos dos vértices sería nuestra resultante. Miren ahora. Bien. Una fuerza U' que parte desde la punta de este vector y hasta con la misma longitud, y una fuerza B' que parte desde la punta de este vector y con la misma longitud, ¿sí? Y la diagonal que forman estos dos puntos sería nuestra fuerza resultante, ¿sí? Acá lo que obtenemos es una figura de un paralelogramo. Entonces esto se denomina el método paralelogramo. Ahora vamos a ver un ejemplo, un ejercicio para terminar de comprenderlo. Bien, para resolver ahora un sistema de fuerzas concurrentes sin ángulo recto, ¿sí? Es decir, un ángulo distinto a 90 grados, como por ejemplo tenemos acá una fuerza 1 verde de 10 newtons y una fuerza roja, una fuerza 2 equivalente a 12 newtons, ¿sí? Yo acá lo que obtuve es la conversión, ¿sí?, a centímetros según la escala de trabajo. Yo ya sé que estos 10 newton equivalen a 5 centímetros y los 12 newton equivalen a 6 centímetros, ¿sí? Es como veníamos trabajando. Para la resolución gráfica, ¿cómo obtenemos nuestra resultante? Básicamente hacemos como en el procedimiento anterior con el ángulo recto. Lo que tenemos que hacer es trazar unas fuerzas primas, es decir, fuerzas paralelas a las que ya tenemos. En este caso, la fuerza 1 de 10 newtons, tengo que buscar trazar una fuerza paralela y con la misma longitud, ¿sí?, pero que parta desde la punta o la cabeza de la fuerza 2, es decir, algo así. Intento que sea paralela, ¿sí?, que tenga la misma inclinación y con la misma longitud, en este caso 5 centímetros, como habíamos obtenido en nuestra escala. Y ahora hacemos lo mismo pero con la fuerza 2, trazar una fuerza paralela a ella, pero que parta desde la cabeza o la punta de la flecha de la fuerza 1, y en este caso con una longitud de 6 centímetros. ¿Sí? Estas son las fuerzas primas, la fuerza 2' y esta sería la fuerza 1'. Y fíjense que lo que se forma ya no es un cuadrado perfecto, sino una suerte de paralelogramo, ¿sí? Entonces este método gráfico se denomina método del paralelogramo, ¿sí? ¿Y cuál es nuestra resultante? Como recién, nuestra resultante es la diagonal que empieza en el punto en donde coinciden la fuerza 1 y la fuerza 2 y va hasta el punto en donde coinciden nuestras fuerzas primas. Es decir, nuestra resultante es esta diagonal, ¿sí? Esta es nuestra resultante. ¿Y cómo hacemos para obtener el valor, ¿sí?, numérico de esta resultante? Bien, en este caso el valor numérico es una aproximación, no es algo exacto, no podemos llegar a algo sumamente exacto haciéndolo nosotros en hoja, pero sí podemos hacer una aproximación muy cercana, y que lo que hacemos es, como venimos haciendo anteriormente, medir cuál es la longitud de este vector resultante, ¿sí? En este caso a mí me da 7,5 centímetros aproximadamente, y lo que hago es realizar la conversión a newton según nuestra escala de trabajo. Digo, si 2 newton equivalen a 1 centímetro, 7,5 centímetros entonces equivalen a 15 newton, ¿sí? Y así es como obtengo el valor numérico de esta resultante, ¿sí? Es un valor aproximado, ¿sí? Entonces estos son los dos nuevos métodos que vamos a utilizar para resolver problemas, ¿sí?, para poder calcular fuerzas resultantes, ¿sí? Esto va a ser todo por ahora. Como les dije, les voy a compartir las actividades por Classroom. Voy a habilitar clases de consulta por YouTube como estuvimos haciendo hasta el momento.
Así que bueno, espero que sirva y que podamos seguir avanzando entre todos. Un saludo enorme.